Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase del módulo 2. Mi nombre es Melissa Fernanda Jorge, soy médica especialista en infectología. Pertenezco a la unidad de epidemiología e infectología y vamos a desarrollar el tema de higiene de manos. Los objetivos de la siguiente presentación son abordar diferentes temas. En primer lugar, las infecciones asociadas a la atención sanitaria, IAS o IACS, que conocemos más habitualmente, conocer algunas definiciones puntuales, después abordar algunos conceptos básicos, desarrollar también la técnica y los momentos de higiene de manos, hacer algunas referencias al uso adecuado de guantes y, bueno, principalmente también destacar la importancia de la celebración del día 5 de mayo, a- al que nos llama a hacer memoria todos los años la Organización Mundial de la Salud. Desarrollando el punto 1, las infecciones asociadas a la atención sanitaria son un grupo de infecciones que no estaban presentes al momento del ingreso de un paciente a una institución sanitaria y que van a aparecer posteriormente a las 48-72 horas. Respecto a las infecciones asociadas a la atención sanitaria, la Organización Mundial de la Salud en el año 2022 desarrolló un informe mundial donde resalta que de cada 100 pacientes que ingresan a los hospitales, 7 en los países de ingresos altos y el doble, aproximadamente 15 pacientes en los países de ingresos bajos o medianos, van a adquirir una infección asociada a la atención sanitaria. Hasta el 30% de los pacientes de cuidados intensivos van a verse afectados por estas infecciones asociadas a la atención sanitaria y tiene una incidencia de 2 a 20 veces más alta en los países de ingresos bajos y de ingresos medianos que en los países de ingresos altos. Una de las formas más efectivas para disminuir estas infecciones es la práctica adecuada de la higiene de manos, que ya con demostrada evidencia científica ha demostrado que salva vidas y es una de las medidas más eficaces para prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y por supuesto genera ahorros económicos. Continuando con algunas definiciones que son muy importantes para entender completamente o más profundamente la higiene de manos, voy a desarrollar algunos conceptos. El término de higiene de manos hace referencia a un término genérico que engloba a la higiene de manos por fricción y por lavado. Es la limpieza de las manos utilizando cualquier medida o método, es decir, fricción o lavado, que va a tener como objetivo reducir o inhibir el crecimiento de los microorganismos de las manos. La fricción es utilizar un antiséptico para manos para reducir o inhibir la propagación de los microorganismos sin necesidad de una fuente exógena de agua ni del enjuagado o secado por toallas u otros instrumentos. El lavado de manos es lavarnos las manos con agua y con jabón. Esto quiere decir que necesita una fuente exógena de agua. El jabón puede ser un jabón común, neutro o que tenga un antibacteriano y va a requerir además papel o algún elemento para el secado de las manos. Conceptos claves. Algunos conceptos claves que necesitamos entender o comprender para poder incorporar mejor el concepto de la higiene de manos es qué es un dispositivo médico invasivo. Un dispositivo médico invasivo es cualquier dispositivo que se introduce en un paciente y que va a atravesar la piel, una membrana mucosa o algún orificio natural del paciente. Puede ser una sonda nasogástrica, puede ser una sonda o catéter urinario, un catéter venoso central, un catéter de medición de presión intracraniana, todo lo que sea invasivo es lo que va a atravesar, ingresar a través de la piel o de las barreras mucosas o algún orificio natural. De esto se desprende un concepto fundamental que es el término de procedimiento limpio aséptico. Cualquier actividad de asistencia que entraña un contacto directo o indirecto con mucosas, cuando la piel está lastimada o con algún dispositivo médico invasivo, nos hacemos referencia a un procedimiento que va a requerir que nuestras manos estén correctamente higienizadas y desinfectadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo de transmisión de microorganismos
durante el manipuleo de estos dispositivos es alto, ¿sí? O sea, podemos llevarle microorganismos por las manos nuestras al paciente por medio de este dispositivo. La transmisión de microorganismos en el ámbito hospitalario es otro concepto fundamental de abordar. Numerosos estudios ya han demostrado que las manos de los trabajadores de la salud pueden actuar como vehículos para propagar microorganismos en el entorno sanitario y a los pacientes. Las etapas necesarias para que se produzca esta transmisión son la colonización de la piel de los pacientes por patógenos que por lo general pueden ser propios del paciente o estar en el ámbito hospitalario, la contaminación del ambiente por estos microorganismos y la contaminación de las manos del personal de salud que muchas veces toca al paciente o a su entorno directamente y posteriormente, si no realiza la higiene de manos, la piel del personal va también a colonizarse por estos mismos microorganismos. Es allí donde surge el concepto de la zona del paciente, que es el espacio donde se encuentra el paciente, es decir, su cama, y todo lo que está directamente conectado al paciente o que es de uso exclusivo por el paciente, ¿sí? Que durante su internación va a ser propio de un paciente. Esto es lo que está marcado en el área gris, en el dibujo de la izquierda, y todo lo que no sea directamente de uso exclusivo del paciente, que puede llegar a tener áreas comunes u otros elementos, es la zona de asistencia. ¿Sí? En el dibujo de la derecha podemos ver cómo el paciente está ubicado en una cama y está limitado su zona em, por una pared o por alguna cortina, y se ve que el paciente de color naranja contamina, por más que el paciente no se levante, toda la zona que está alrededor de él, ¿sí? Esto puede ser directamente porque el paciente se moviliza o porque hay transmisión de los microorganismos que colonizan al paciente a través de las manos del personal al resto de las superficies. De allí también surge un concepto con el que están muy familiarizados, que son las superficies altamente tocadas o de alto contacto. Vemos con puntos rojos como las zonas donde se acumulan mayor número de puntos rojos son las zonas donde por lo general son tocadas frecuentemente por el paciente o por el personal de salud y se colonizan rápidamente, ¿sí? La cama, todo lo que está en el panel, si llegara a ver un teléfono, la mesita de la comida, el llamador, el picaporte, la llave de luz. Después tenemos también zonas altamente tocadas en el sector del baño, los lavabos, los grifos, la zona donde el paciente va a realizar la defecación o la micción. Si tiene un baño portátil también donde se agarra y donde se sostiene. En este caso, si llegara a haber algún elemento para que él realice sus necesidades en la cama, también va a ser una superficie altamente tocada o de alto contacto. Y por último, esta enumeración de las superficies altamente tocadas o de alto contacto, donde se mencionan las barandas, los soportes de suero, los aparatos como los monitores, las bombas de alimentación, el llamador, el control de las camas, el control remoto, el control de las bombas de medicación endovenosas, las pantallas y los controles de los monitores multiparamétricos, los cables del multiparamétrico, el panel del ventilador, cualquier pantalla se considera una superficie altamente tocada. Los puntos críticos son una forma de entender cómo existe un riesgo tanto para el personal como para el paciente de transmisión de microorganismos, ¿sí? Ubicándonos en la zona del paciente, tenemos un paciente con un dispositivo invasivo colocado y vamos a diferenciar dos puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos tenemos en primer lugar el punto crítico para riesgo de infección al paciente, que es el momento 2 de la higiene de manos que posteriormente lo voy a desarrollar. Es la zona del cuerpo o dispositivos médicos que han de protegerse frente a patógenos porque existe un riesgo elevado de introducir un microorganismo, ¿sí? O sea, si nosotros manipulamos un dispositivo invasivo, es un
riesgo de infección para el paciente. Después tenemos el punto crítico, que es de exposición a riesgos de fluidos corporales, que es un riesgo de exposición para el personal de salud. Si un personal de salud manipula, por ejemplo, una bolsa de descarte de orina, el riesgo de manipular ese fluido es de contaminación o de infección para el personal de salud. La técnica de higiene de manos está recomendada tanto por los CDCs como por la Organización Mundial de la Salud y comprende una serie de etapas que tiene una necesidad de ser por el hecho de que ya se ha estudiado que realizando la higiene de manos de esa forma vamos a lograr una efectiva desinfección de las manos. La técnica de higiene de manos comprende lo que es la técnica para el lavado, donde vamos a necesitar en primer lugar tener disponibilidad de agua y de jabón, es decir, un lavabo con un grifo donde salga agua potable, agua corriente de buena calidad. Vamos a necesitar abrir el grifo y vamos a realizar la técnica paso a paso de que es la misma para la fricción, ¿sí? Posteriormente a terminar esa técnica voy a necesitar secarme las manos en primer lugar y posteriormente con el papel con el que me he secado las manos cerrar el grifo. La técnica por fricción es una técnica donde yo voy a utilizar un desinfectante, un antiséptico, que puede ser una solución hidroalcohólica o puede ser el alcohol en gel. Voy a iniciar el frotado de las palmas, palma con palma. Necesito que el frotado sea enérgico, la fricción sea enérgica y que cubra todas las superficies de las palmas. Posteriormente voy a llevar la palma de una mano hacia el dorso de la otra mano. Voy a hacer el mismo paso con la mano contralateral. Posteriormente voy a entrelazar los dedos y voy a friccionar fuerte entre los dedos. Después voy a unir los nudillos y voy a frotar el dorso de los dedos. Después voy a ir hacia el pulgar y a frotar toda la superficie del pulgar desde la base completamente, primero de una mano y después de la otra. Y por último, la punta de los dedos, que es la zona más chiquitita. Esta técnica lo que hace es cubrir con la solución antiséptica desde las superficies más grandes hacia las superficies más pequeñitas. Es importante realizar la técnica de esta manera porque es la forma en la que yo me aseguro que puedo cumplir con todos los pasos y puedo cubrir toda la superficie de las manos, desde las más grandes a las más chiquititas, con la solución hidroalcohólica o con el jabón, en el caso de que esté utilizando jabón y esté lavándome las manos, ¿sí? Resaltar la importancia de seguir esta técnica es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud porque se ha demostrado que es lo que tiene eficacia para la eliminación de los microorganismos y contribuye a prevenir las infecciones. Una correcta técnica de higiene de manos es una medida simple pero muy poderosa para proteger a todo el personal de salud. Antes de continuar con la técnica de higiene de manos quirúrgica, mencionarles algo muy importante, que la técnica de higiene de manos por frotado tiene una duración de 20 a 30 segundos y la técnica de higiene de manos a través del lavado tiene una duración de 40 a 60 segundos. Es importante mencionar esto porque la técnica de higiene de manos quirúrgica que en nuestra institución se realiza a través de agua y con un jabón antiséptico, tiene algunos pasos que son comunes a la técnica que realizamos en la atención ambulatoria o en la atención de internación, pero va a necesitar cubrir una superficie más amplia en las manos del equipo quirúrgico y tiene otro tiempo, ¿sí? Van a poder observar estas técnicas completas y el tiempo completo en lo que va a ser la promoción de la técnica del lavado quirúrgico. Los 5 momentos de la higiene de manos. Los 5 momentos de la higiene de manos están definidos por la Organización Mundial de la Salud y se van desarrollando a medida o teniendo en cuenta de acuerdo a las actividades que hace un personal de salud con un paciente.
antes del contacto con el paciente es el momento 1, del momento 2 es antes de realizar un procedimiento limpio aséptico, el momento 3 es después del riesgo de exposición a fluidos corporales, el momento 4 es después del contacto con el paciente y el momento 5 es después del contacto con el entorno del paciente, es decir, tocar lo que está conectado al paciente dentro de su área de asistencia y que no he tocado directamente al paciente. Aquí podemos observar también en con algunos dibujos cómo las manos se van contaminando o cuál es el riesgo de acuerdo a cada momento. En el momento 1, recordar muy importante, y junto al momento 2 nosotros podemos llevar los microorganismos si no tenemos las manos desinfectadas al paciente. O sea, el riesgo es para el paciente, ¿sí? Y posteriormente, en el momento 3, el riesgo de exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente o después de tocar el entorno, el riesgo es para el personal de salud. En esta diapositiva podemos observar la cartelería institucional donde se encuentran adecuada y claramente identificados tanto los momentos como la técnica correcta y que están disponibles en las zonas de higiene de manos, ya sea un lavabo o un dispensador, ¿sí? A veces puede suceder que nos olvidemos de cuál es la técnica correcta y siempre tenemos a la ayuda este cartel, esta cartelería que nos va a decir cómo tenemos que hacer la técnica correcta y si tenemos alguna duda respecto a algún momento también podemos consultarlo. Como ya mencioné antes, los 5 momentos se dividen en 2 antes del contacto con el paciente y antes de una tarea limpia o aséptica, que son para prevenir el riesgo de transmisión de infecciones o de microbios al paciente. Y 3 después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno, para prevenir el riesgo de transmisión de microorganismos al profesional y al área sanitaria. ¿Qué sería el área sanitaria? Otros pacientes, sus inmediaciones y el entorno sanitario propiamente dicho. Aquí puede observarse en una tabla los 5 momentos de la higiene de manos y algunos ejemplos. Antes del contacto con el paciente, antes de tocar al paciente, antes de un procedimiento limpio aséptico, antes de manipular un dispositivo invasivo, más allá de si estamos utilizando guantes o no, necesitamos hacernos higiene de manos. Si estamos trabajando en un punto del cuerpo que tiene una mayor carga de microorganismos, por ejemplo, si estoy realizando una higiene corporal y voy a necesitar ir a controlar un catéter venoso central, primero necesito higienizarme las manos para posteriormente acercarme o manipular ese dispositivo invasivo. Después del riesgo de exposiciones corporales, después del contacto con excreciones o fluidos corporales, si voy a desplazarme de un punto del cuerpo contaminado a otro punto del cuerpo durante la asistencia del mismo paciente y por supuesto si tenemos guantes necesitamos realizarnos la higiene de manos, sea que estén esterilizados o no esterilizados, porque por lo general, ya voy a desarrollar más adelante, hay indicaciones precisas del uso de guantes. Después de contacto con el paciente, después de tocarlo el paciente, tenga o no tenga guantes, tengo que realizarme la higiene de manos y después del contacto con el entorno del paciente, con objetos, superficies inanimadas y, por supuesto, si estaba utilizando guantes por un aislamiento de contacto, necesito hacer mi higiene de manos. Respecto al uso adecuado de guantes, las indicaciones para efectuar la higiene de manos son independientes de si estamos utilizando guantes, sean estériles o no. El uso de los guantes no modifica ni sustituye la realización de la higiene de manos. Esto es un concepto muy importante porque muchas veces creemos que por estar utilizando guantes nos estamos protegiendo. Pero los guantes, ya se ha determinado a través de múltiples investigaciones científicas, que pueden tener perforaciones, microperforaciones que son imperceptibles para la vista. Y es así como nuestras manos pueden llegar a contaminarse de forma imperceptible, ¿sí? Por eso es que cuando estamos realizando un procedimiento y utilizando guantes y necesitamos o existe una indicación de higiene de manos, nos tenemos que retirar esos guantes, realizar la higiene de manos y si necesitamos seguir utilizando guantes, nos cambiamos, ¿sí? Aquí cabe mencionar que no hay ninguna recomendación para utilizar
doble guantes, es decir, dos guantes en el mismo momento cuando estamos realizando una tarea. Por esto mismo que les he mencionado que los guantes tienen microperforaciones que pueden llegar a ser imperceptibles para la vista y van a contaminar el guante de abajo, ¿sí? Lo más seguro y lo que es correcto es utilizar guantes y si hay una indicación de higiene de manos, me los retiro y hago la higiene de manos y si me los tengo que colocar de nuevo, por supuesto otro par de guantes, los coloco y sigo trabajando. Las indicaciones para utilizar guantes son precisas. ¿Cuándo voy a utilizar guantes? Cuando dentro de mi actividad voy a tener contacto o riesgo de exposición a fluidos corporales o sangre, ¿sí? Lo mismo si es que voy a manipular una membrana mucosa o la piel lesionada. ¿Por qué? Porque hay contacto con material que puede salir de una herida o directamente con una secreción si se trata de una mucosa o una excreción. Y cuando hay una indicación de aislamiento de precauciones de contacto, ¿sí? Sea contacto o contacto estricto. Necesito utilizar los guantes porque es una de las formas de realizar mi actividad y protegerme asociado al camisolín, de evitar el contacto directo de los microorganismos que puedan estar colonizando al paciente y mi ropa o mis manos, ¿sí? Es importante también tener en cuenta de que cuando estoy atendiendo a un paciente con aislamiento de contacto y estoy utilizando guantes, por ejemplo, y voy a necesitar ir a manipular un dispositivo invasivo o he tenido contacto con una mucosa, tengo que sacarme los guantes, hacer higiene de manos y colocarme un nuevo par de guantes. No es que la indicación es que como el paciente está en aislamiento de contacto estricto, entro con un par de guantes y hago todas mis actividades con el mismo par de guantes. No, lo que corresponde y lo que se recomienda es hacer la actividad que corresponda y realizar la higiene de manos a medida que van surgiendo las indicaciones. ¿Sí? Para esto nos vamos a ubicar siempre, vamos a tener el diagrama mental de los 5 momentos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo llego, le doy la mano al paciente, controlo sus signos vitales y veo que está sangrando una herida, voy a realizarme el cambio de guantes y va a intermediar una higiene de manos para yo recién poder cambiarme los guantes y tocar una herida, que eso se considera un procedimiento limpio aséptico. Esto es en palabras escritas lo que les estuve mencionando anteriormente. Uso de guantes y necesidad de higiene de manos. Cuando una indicación de higiene de manos precede a un contacto que también requiere el uso de guantes, se debe hacer la higiene de manos antes de colocarse los guantes, ¿sí? Antes de colocarnos guantes siempre tenemos que realizar higiene de manos. Cuando una indicación de higiene de manos sigue a un contacto que ha requerido guantes, se debe frotar o higienizar o lavar las manos después de quitarse los guantes, ¿sí? Cuando se aplica una indicación para la higiene de las manos mientras el trabajador de la salud usa guantes, se los debe quitar y debe frotarse o lavarse las manos y posteriormente colocarse un nuevo par de guantes. Ayer fue 5 de mayo, es una fecha conmemorativa que ha definido la Organización Mundial de la Salud para resaltar, tener en cuenta, promocionar la higiene de manos, ¿sí? Todos los años la Organización Mundial de la Salud convoca al personal de todo el mundo a través de diferentes lemas, a través de diferentes recursos educativos como cartelería, que están accesibles en la página que tienen ahí arriba mencionada, recursos educativos como videos, cartelería, material bibliográfico también que al cual pueden acceder para conocer de qué se trata esta campaña que año a año se va desarrollando y que tiene como objetivo aumentar o concientizar al personal de salud sobre la importancia de la higiene de manos, la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y la prevención de la resistencia antimicrobiana. En esta diapositiva pueden tener acceso a toda la bibliografía con la que he consultado para realizar esta presentación y también van a poder tener acceso a través de hacer clic en su documento de PDF, seguramente que les van a facilitar
los coordinadores del módulo para poder desarrollar ampliamente el tema, poder leer, repasar sobre algunos conceptos o algunas dudas que hayan quedado pendientes y también comentarles que queda a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta. Muchas gracias por participar de esta capacitación, este curso anual de enfermería y nos estamos encontrando seguramente para la parte práctica. Muchas gracias.